Buenas tardes, somos las alumnas Jacqueline Jennifer Pérez Córdoba y Helen Yamilet Arregocet Fernández. A continuación vamos a desarrollar la tarea académica número 2 correspondiente a la semana 14. Voy a desarrollar sobre el Sistema Nacional de Bienes Estatales. ¿Qué es el Sistema Nacional de Bienes Estatales? El Sistema Nacional de Bienes Estatales es un conjunto de organismos, normas y procedimientos que regulan de manera coherente y eficiente los bienes estatales, tanto a nivel nacional como regional y local. ¿Cuáles son los objetivos del Sistema Nacional de Bienes Estatales? En primer lugar, tenemos el saneamiento de la propiedad estatal, ya que asegura que estos bienes estén debidamente registrados y administrados. En segundo lugar, la eficiencia de la gestión, ordenar y simplificar los procedimientos relacionados con poder adquirir estos bienes, administrarlo, que estos estén a disposición, registrar y supervisar estos bienes del Estado. Por último, y no menos importante, promover la transparencia en la gestión de los bienes que pertenecen al Estado y poder garantizar que estos bienes puedan ser efectivamente utilizados en beneficio de la sociedad. La clasificación de los bienes estatales pues se clasifican en dos, en bienes de dominio público y en bienes de dominio privado. Bueno, los públicos son aquellos que están destinados al uso público de la población en general y que no pueden ser de ninguna manera objeto de apropiación privada. Los de bienes de dominio privado son estos bienes que pertenecen al Estado, que son propiedad del Estado y que pueden ser administrados y dispuestos conforme a la normativa vigente para ese momento. Y hablando de normativas, ¿cuál es la normativa aplicable? Pues una de las normativas aplicables en el Sistema Nacional de Bienes Estatales es la Ley 29.151 y su reglamento establece las disposiciones sobre la gestión de bienes estatales. Y también esta normativa incluye aspectos como cuál es la definición de los bienes, cuáles son los procedimientos para su adquisición y disposición y las responsabilidades de las entidades públicas. Otras funciones del Sistema Nacional de Bienes Estatales es el de normar y supervisar, ya que debe proponer y promover normas relacionadas con la gestión de bienes estatales y supervisar que efectivamente, bueno, se cumplen. También proporcionar asesoría técnica en actos de disposición de bienes estatales y capacitar y certificar a los servidores públicos encargados de la gestión pública. También, por último, administran el SINAVI. Ellos gestionan el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales, que es un registro administrativo único y obligatorio. Pero la gran pregunta sería, ¿cómo un bien pasa a ser del Estado? ¿Cómo esto llega a suceder? ¿Cuál sería el procedimiento? Ahora, en breve, vamos a dar una pequeña explicación. Lo primero que sucede para que un bien pueda llegar a ser propiedad del Estado y luego deba ser administrado por el Sistema Nacional de Bienes Estatales es que se identifica el bien. Se debe identificar el bien que se pretende nombrar como estatal y esto puede incluir terrenos, edificaciones, áreas de playa, islas, entre otros. Luego se verifica la titularidad de este bien. Se debe verificar el bien en cuestión de titularidad. El estado de una identidad pública que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Esto implicaría revisar los documentos que acrediten la propiedad del bien. Tercero, se evalúa eh, si este bien puede ser de interés público y si está destinado a cumplir con fines de desarrollo social, económico o ambiental. Esto puede incluir la revisión del proyecto o planes que desarrollen o que justifiquen que este bien sea estatal. Luego se elabora un informe técnico que justifique el nombramiento del bien como estatal. Este informe debe incluir información como, por ejemplo, las características, uso, potencial del bien y la relevancia que tendría este bien para el interés público. Luego de estos procedimientos pasa por la aprobación de la entidad rectora. El informe técnico debe ser presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales o a la entidad competente que actúe como rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales y esta entidad evaluará la solicitud y podrá requerir información adicional quizás. Luego se emite una resolución administrativa si es que el Sistema Nacional, si es que la CBN considera que el nombramiento es justificado, que declare el bien como estatal.
Esta resolución puede ser debidamente fundamentada y publicada en el diario oficial. Luego se registra este bien. Una vez que se emite la resolución, el bien debe ser registrado en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales para formalizar su estatus como el bien del Estado. Y este registro es de suma importancia para gestionar y administrar este bien. Por último, la CBN realizará la supervisión y el control del bien estatal, asegurando que se utilice de acuerdo con los fines que previamente se habían establecido y que éste se mantenga en condiciones adecuadas. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son las entidades que conforman el Sistema Nacional de los Bienes Estatales. En primer lugar, tenemos a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, que es la SBN, y la SBN vendría a ser lo que es el ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Posteriormente tenemos al Gobierno Nacional, que incluye el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y así como organismos públicos descentralizados. Luego, los gobiernos regionales y locales que participan en la gestión de bienes estatales a nivel regional y local. Pero, ¿cuál es la importancia del Sistema Nacional de Bienes Estatales? Bueno, la primera, lo primero es que su importancia radica en que gracias al Sistema Nacional de Bienes Estatales se puede gestionar correctamente la administración de los bienes que pertenecen al Estado. También se garantiza la eficiencia del recurso de estos recursos públicos y la protección del patrimonio estatal y también se satisfacen las necesidades de la población. Como conclusión, podemos decir que el Sistema Nacional de Bienes Estatales es esencial para que se administre eficientemente y de manera transparente todos los bienes que pertenecen al Estado. Y por último, que se asegure que estos bienes que pertenecen al Estado, bueno, puedan ser utilizados en pro y en beneficio de toda la población en general. Gracias. Continúa mi compañera Jackie. Sí, continuando con la exposición, a mí me ha tocado el tema acerca de la expropiación. Como primer lugar, vamos a hablar acerca de la definición. Se dice de que la expropiación es la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada en favor del Estado y autorizada por ley, previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluye una compensación por el eventual perjuicio al sujeto expropiado. ¿En qué caso se da justamente esta expropiación? En la Constitución se establece dos casos que puede ser aplicada y debe seguir un procedimiento detallado. Tenemos como seguridad nacional y como necesidad pública. Como seguridad nacional, esta es la toma de propiedad privada por parte del Estado, pero sin el consentimiento del dueño. Cuando existe una amenaza grave o inminente a la seguridad del país, se da justamente esta expropiación. Por ejemplo, sería expropiar un terreno para poder construir una base militar en una zona fronteriza estratégica. En cuanto a la necesidad pública, esta es la toma de propiedad privada para poder satisfacer una necesidad colectiva. Por ejemplo, se puede expropiar un terreno para construir una carretera, un hospital o una escuela. En cuanto al proceso que se debe seguir para la expropiación, el propietario del bien en cuestión debe haber rechazado una oferta de compra hecha por el Estado. Además, debe existir una ley previa aprobada por el Estado, ¿no? Por ejemplo, además de existir una ley previa aprobada por el Congreso que autorice la expropiación, luego, a los 15 días del rechazo de la oferta o en caso no haya una respuesta por la entidad estatal que ha solicitado la expropiación, se expide una norma que aprueba la expropiación y el valor de tasación o justiprecio. Y tras 5 días de expedida la norma, el registro de predios de la SUNAT debe de recibir la documentación. Y finalmente la entidad estatal y el propietario acuerdan la fecha y entrega del bien. Para,
para esta expropiación existen dos tipos: la expropiación forzosa y la expropiación ilegal. En cuanto a la expropiación forzosa, este es un procedimiento legal mediante el cual el Estado adquiere bienes, ¿no? Pero no solamente bienes, sino también adquiere derechos o intereses patrimoniales de manera obligatoria, ¿no? Justificando la necesidad de utilidad pública o interés social. En cuanto a la expropiación ilegal, esta es una expropiación que no cumple con los requisitos legales solicitados, ¿no? Y esto ocurre cuando el Estado o entidad pública priva a una persona de su propiedad sin seguir el debido proceso legal o sin proporcionar una compensación adecuada, ¿no? Que mayormente se le da cuando alguien expropia, ¿no? Un terreno, ¿no? Entonces, tiene que haber una compensación previa. En cuanto a las causales, el Estado solamente puede expropiar por las causales que hemos mencionado, ¿no? La seguridad nacional o la necesidad pública, ¿no? Las causales están reguladas justamente por la Constitución política, ¿no? Y otras leyes específicas, ¿no? Vamos a mencionar, por ejemplo, dos. El artículo 70 justamente menciona de que la propiedad es inviolable, ¿no? Y nadie puede ser privado justamente de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, ¿no? Entonces, como lo hemos mencionado, en estos dos casos solamente se puede expropiar. Y la ley 27.11.7 es una ley general de expropiación, y esta ley regula el procedimiento específico de expropiación que se debe de seguir. Como requisitos tenemos dos requisitos justamente que vamos a mencionar, ¿no? Debe de existir una causa de utilidad pública o social que justifique justamente esta medida, esta expropiación, ¿no? Si no las hay, entonces no se puede expropiar, ¿no? Porque estos son los dos casos específicos que la Constitución justamente lo establece, ¿no? Que puede ser aplicada justamente en estos dos casos para poder expropiar, ¿no? Otro requisito justamente sería la declaración que se ha de realizar por ley, ¿no? Es decir, tiene que haber una ley de por medio, ¿no? Como conclusión, justamente concluimos de que la expropiación se justifica en la necesidad de equilibrar el derecho individual de propiedad con el interés colectivo. Y además ese proceso se lleva a cabo por razones de utilidad pública o interés social, ¿no? Y siempre debe ir acompañado de una compensación justa, ¿no? Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias.